así como Ulrich dice, eh, no somos hombres, así como dice, habla de un tercer sexo, también nos va a decir algo que me parece muy bello. El uranismo es un juego de la naturaleza, como hay miles en la creación, ¿sí? La naturaleza es rica, la naturaleza permite muchas posibilidades, pero hay donde esa naturaleza se salga de ese sistema previo establecido. Ahí sí ya no es tan maravillosa la naturaleza. Y hablando de esto, de la naturaleza, de lo natural o no, o de la naturaleza leída, desde los no ajustados a esa naturaleza previa establecida, dice Ulrich en otra carta dirigida pues a sus familiares del 28 de noviembre de 1862. ¿Cuántas veces se quejaba mi querida madre? No eres como los otros chicos. ¿Cuántas veces me advertía? Te volverás un raro. Todo animar, obligar, etcétera, no logró inculcarme el estilo de chico que no había en mí. Y es que era ya un raro por naturaleza. Por esa naturaleza femenina mía, sufrí ya de chico tormentos amargos e inmerecidos. Por eso también es importante reconocer la posibilidad de la rareza, celebrar la rareza, el salirnos de eso que se considera que debe ser lo establecido. Lo raro siempre será lo que transgrede, será lo que dice, esa no es la norma, ¿sí? Recordemos la extravagancia, recordemos todo eso que se sale de lo considerado, lo que se quiere considerar como verídico, verdadero, y desde donde podemos ubicar también nuestra autenticidad, desde la rareza de la que también nos habla y a la que le canta Susie Shock. Y también para quienes se empeñan en defender el privilegio heterosexual como la única posibilidad, las palabras entonces de Ulrich al respecto, que se las dice a uno de sus tíos. El tío Wilhelm opina que los uranios son una amenaza para el orden de Dios en la sociedad y da a entender que por eso habría que meterlos en prisiones o manicomios. Respondo, solo alteran y modifican aquella sociedad que está construida en forma exclusivamente dionia. Pero la mayoría dionia no tiene ningún derecho a construir la sociedad en forma exclusivamente dionia. Tal construcción constituye más bien un abuso indignante, porque nosotros tenemos tanto derecho a la existencia en sociedad como vosotros. Hasta aquí Ulrich. Y recordemos, cuando Ulrich habla de uranios, está hablando de lo que más adelante será homosexuales. Y cuando habla de dionios, a los que hace este llamado, es a lo que también más adelante van a ser nombrados como heterosexuales. Ahí les dejo el mensaje. Quiero hacer otro planteamiento que es muy importante al hablar de Ulrich, eh, un hombre alemán, siglo XIX, reconocido por la historiografía del cuerpo, el género y la sexualidad, o la historia de la homosexualidad, como uno de los pioneros. Y es que Ulrich dice algo mm, interesante que me permite desarrollar esta idea, y es cuando dice, en mi opinión, es uno de los problemas más graves y difíciles. ¿Cómo pudo Dios en su justicia consentir durante tantos siglos las persecuciones bona fide de las brujas y los uranios? Casi tengo que creer en un diablo personal que a tal fin habría cegado los ojos de la mayoría mediante alguna maniobra satánica. Entonces, dos elementos. El primero nos está hablando, está cuestionando cómo la institución que hablaba del amor, que ha hablado del amor al prójimo, que ha hablado del amor al otro, se encargó de perseguir y de asesinar brujas y uranios. Y el asesinar uranios me lleva entonces al segundo aspecto para plantearles, y es el que tiene que ver con que Ulrich es como ese coming out, ese que se visibiliza y que trasciende en la historia, pero que existían muchos otros y muchas otras. Y entonces es ahí
donde tengo que citar 3 trabajos, o más que 3 trabajos, las obras de 3 personas, 2 autoras y un autor. La primera autora es Carolina Giraldo Botero, en Colombia, quien tiene su trabajo titulado Esclavos sodomitas en Cartagena, hablando del pecado nefando. Y también de Carolina Giraldo Botero, Deseo y represión, homoeroticidad en la Nueva Granada. Y en Chile, otra Carolina, esta es Carolina González. Su trabajo, Entre sodomitas y hombres dignos, trabajadores y honrados, masculinidades y sexualidades en causas criminales por sodomía, Chile a fines del siglo XIX. Y para terminar, están los trabajos del profesor Luis Mott en Brasil, esclavitud, homosexualidad y demonología, en historia de la homosexualidad en América Latina, el sexo prohibido, vírgenes, gays y esclavos en las garras de la Inquisición, relaciones raciales entre homosexuales en el Brasil colonial. ¿Y cuál es el interés de traer estos trabajos? Y es para plantear lo siguiente. Como ya les he dicho en algún momento, la historia no es lineal, tiene muchas vertientes y quienes escribimos historia, escribimos versiones de esas historias a partir de las fuentes documentales, de las fuentes, y cuando hablo de documentos de muchos tipos, y construimos esos relatos desde esas fuentes, desde las intencionalidades políticas también y desde nuestros lugares de enunciación, porque se puede hacer investigación de esa manera y eso nos lo ha propuesto también la epistemología feminista. Y es entonces para decir, Ulrich es un personaje que se visibiliza, que pasa a los anales de la historia, que se nombra como un antecesor, pero que había muchas antecesoras que estaban ahí también, pero que no salieron del closet, que no, o no tuvieron el lugar o el poder para nombrarse y que fueran públicas sus palabras, pero sí fueron vistos, sí fueron observados, sí fueron señalados, sí fueron asesinados por la institución entonces que se dedica de manera hegemónica en ese momento a perseguir a quienes no usan el cuerpo, el deseo, el placer para la reproducción. Es pues importante saber que el trabajo histórico desde la disidencia es también una invitación, un llamado a que busquemos esas otras fuentes, que reconozcamos esos coming out o esos que fueron sacados y sacadas más bien para ser torturados y asesinados, como nos lo relatan Carolina en Colombia, Carolina en Chile y Luis Mott en Brasil. Así pues que esta es la memoria de Ulrich, 130 años de su muerte, a propósito del ir avanzando en cómo a finales del siglo XIX se da esa captura del placer, o más que esa captura, el tránsito del poder hegemónico del discurso cristiano al poder hegemónico del discurso biomédico que veremos en el próximo video. Así pues que nos vemos en ese próximo video para seguir hablando y acercándonos a esto de ¿y qué pasa con el placer?